Y hoy tenemos como primera actividad de nuestro programa cultural, tenemos una tertulia uruguayo-brasilera, le podríamos llamar así, con el gran artista brasileño Cao Guimarães y la curadora brasileña uruguaya Verónica Cordeiro. Tenemos una hojita con sus biografías, así no tenemos que hacer esa introducción, y la idea es, Verónica y Cao son muy amigos hace muchos años, Verónica conoce muy bien su trabajo, vamos a empezar a conversar, pero la idea es que sea una conversación abierta, que podamos intercambiar, que podamos hablar entre todos y conocer un poquito más del trabajo de Cao. Tenemos unos libros que fueron, si no digo mal, recientemente publicados, que vamos a estar distribuyendo también para mirar un poquito el material gráfico que representa muy bien el trabajo de Cao. Otra vez agradecerles por estar acá, invitarlos, obviamente hoy seguimos con las ferias, si no tuvieron la posibilidad de acompañarnos ayer en la inauguración, hoy seguimos con la feria, tenemos una charla a las 8 de la noche con 4 galeristas internacionales que van a estar en conversación con Adela Dubra, o Dubra, perdón, y Dubra. Mañana también seguimos con nuestras conversaciones aquí nuestras tertulias aquí en La Huella, de 11 a 12, con Eduardo Cardoso, el gran artista uruguayo, y Mariana Sisia, una artista argentina muy joven. Y bueno, agradecerles nuevamente que estén aquí y le paso la palabra a Verónica. Gracias, Martín. Hola. No te escuchas mucho, pero ustedes se escuchan, ¿verdad? Sí. No tiene el efecto del rebote. Bueno, hoy estamos presentando el libro que publicó recientemente Cao, que es un libro que reúne toda tu obra, básicamente, o prácticamente toda tu obra, pero de una manera como libro de artista y no como catálogo, ¿no? O inventario de la obra. Entonces, creo que si navegamos un poco tu libro, es una lindísima manera de entrar en la obra de Cao y en el abordaje y en la construcción poética maravillosos que caracterizan tu obra, Cao. Esa capacidad que tenés de crear mundos súper sensibles y construir realmente un campo poético que, si quieren, nos concentramos un poco en eso para tratar de entender qué es la poética en el arte, ¿no? Y cómo vas tejiendo las relaciones entre tus películas, tus largometrajes, tus cortometrajes, lo que es realmente trabajo en película que hacías desde los años 80, con el trabajo después pasando por distintos formatos, de lo analógico a lo digital, el trabajo en fotografía, otros trabajos que haces donde incluís dibujos y esculturas, y, ¿no? El trabajo de otros que tú estás representando a través de tus videos y tus fotografías, y cómo en este libro reunís recortes de esos distintos trabajos como una nueva obra, en realidad. Estás armando un nuevo trabajo, como visitando, ¿no? Es casi como si para la creación de este libro te dieras la oportunidad de pasarte un tiempo viendo todo tu trabajo, revisitándolo y generando, o sea, permitiéndote sorprenderte con tu propia historia, ¿no? Y entonces, entre las obras no están en orden cronológico, ¿no? Realmente es casi que el opuesto a un catálogo completo, razonado de la obra de un artista.
comienza con fotografías más recientes que de hecho que son tomas de cenitales, de huellas, de las suelas de los zapatos de trabajadores sobre una superficie de plástico de construcción que están actualmente en exposición en la Galería Cipás, acá en Manantiales. Abre y cierra con esas fotos que tienen una calidad de sales, ¿no? De plata antiguos, y es todo lo contrario, es toma directa digital. Bueno, son algunos de los juegos que haces con la percepción, y va trazando distintas relaciones con film stills y fotografías y textos que él mismo escribe. Entonces decidió, en lugar de pedirle a un curador o a un escritor que abra la narrativa del libro con un texto en tercera persona, la obra de él, no, en lugar de hacer algo así más tradicional, Cao escribió varios textos cortos, permitiéndote también mostrar esto. Es maravilloso porque tú sos un gran lector, gran literato, y la literatura es muy parte, muy importante en tu trabajo. Entonces también finalmente podemos apreciar lo que es tu capacidad de descripción de las cosas que te suceden. Cuento un poco esto para introducirlos un poco al universo de Cao Guimarães. Hace 5 años lo invité a venir a Uruguay porque me parecía que el tiempo de la obra de Cao Guimarães, que es a su vez su tiempo, cuando conozcan un poco más especialmente sus videos, sus películas, van a entender que para poder sumergirse en esa temporalidad tenés que vivir y ser esa temporalidad, y Cao es. Y cuando me vine a vivir a Uruguay, manejando por las distintas rutas entre el interior y Montevideo, todo el tiempo pensaba en tu obra, Cao, en esa sensación dilatada del tiempo y del espacio que uno tiene o que yo tenía en Uruguay, quizás por su baja densidad demográfica y por ese levemente ondulado, por ese horizonte que se ve siempre lejano, pero que no se ve del todo porque tenés, ¿no? Y entonces pensé, hay que juntar este paisaje con este artista y ayudar a que suceda algo nuevo. Y bueno, hicimos eso, fue precioso, y acá seguís cada vez más. Contanos, si quizás podemos empezar, Cao, que nos cuentes un poquito, porque además, no sé si es el último libro de artista que publicó Kozaki Naif. Es uno de los últimos libros de artistas que publicó la gran editorial de arte, de libros de arte de São Paulo, Kozaki Naif, que cerró para la tragedia de tantos hace 2 meses, o un mes, hace muy poquito, hace como 1 mes y medio en São Paulo. No entraremos en eso, pero felicitaciones por poder hacerlo. Solo hacerte una acotación. Están viniendo libros para así todos los podemos mirar y tal. Están llegando, dicen. Buenísimo. Contanos entonces un poco, Cao, cómo surgió el proyecto de hacer un libro que abarcase un poco la totalidad de tu obra, y por qué decidiste hacer esto. Bueno, buenos días, un placer estar acá, este escenario lindo para una tertulia, ¿no? Es una palabra también muy linda que nosotros no usamos mucho, pero es una tertulia, es muy interesante. Sí, el libro es una obra, como dice Verónica bien, no es una obra muy clásica o característica de un catálogo de un artista, de
que geralmente se pone una descripción un poco más cronológica de la obra, ¿no? Pero yo cuando hizo 50 años decidí, a través de una invitación de la editorial de Cosac Naif, decidí hacer un libro que fosse também uma viagem narrativa, não? Tivesse também uma identidade ou uma autonomia narrativa por si sola e que não fosse solamente uma consecução de obras seguindo no tempo, não? Claro que foi uma experiência maravilhosa que dei aí um ano dedicado claro, 50 años, medio ciclo de trabajo, ¿no? De existencia, pero pensar en una narrativa en libro para trabajos que son esencialmente audiovisuales, o sea, que tiene el movimiento como característica principal, es una cosa muy difícil, ¿no? Porque cómo transformar una película, cómo expresar el ritmo de una película y un libro, ¿no? Que son imágenes fixas. Entonces, fue un trabajo de un año que quedé ahí revisitando toda mi obra, revisitando más que mi obra, pero archivos, cosas que estaban ahí en una especie de limbo, en gavetas, como se dice, en cajones olvidados, textos también que yo había escrito y que nunca había publicado, cosas que me gustaban hacer, pequeñas. Este periodo de una revisitación a estas cosas producidas fue también un momento de reencuentro con cosas que había olvidado que había hecho. En este momento de una especie de alucinación de imágenes, de registro de imágenes del mundo, nosotros quedamos ahí con muchos cajones olvidados, ¿no? Y muchos hard disks ahí olvidados y también negativos y otras cosas. Hay casi una historia del formato de captura de imagen, ¿no? En este libro. Empieza desde el Super 8, el VHS, el 16 milímetros, los formatos digitales y todo eso. Entonces fue un momento que me debrucé un poco sobre esas cosas. Fue muy interesante porque desde ahí nació no solo este libro, pero otras obras, revisitando este material. Una de esas obras están ahí en la exposición, ahí en Chipas, que llamé de después, porque cosas que había hecho, que había olvidado, y cosas que se relacionan mucho con el nombre de este restaurante, que es La Huella. Son cosas después, La Huella es una cosa que se quedó después de algún acontecimiento, ¿no? Entonces, la exposición son cosas que yo encontré después, cosas que había hecho, que había pasado conmigo, son cosas que son pequeños momentos de un fenómeno, un acontecimiento que fue registrado después, tanto en fotografía cuanto en video, pero el video no está acá, pero esa exposición es un recorte de una exposición que he hecho en mi galería en São Paulo, en Nara Häusler, en el inicio del año. Entonces ese libro es un poco fruto de este año que quedé ahí dialogando con mi trabajo, con mis fantasmas, con mis cosas que uno no sabe por qué elegiste en este momento y otras cosas que no elegiste, porque la historia de la mirada de una persona es cambiante, ¿no? Todo va cambiando todo el tiempo, ¿no? Y a veces no se sabe por qué eliges una determinada mirada para una determinada cosa en detrimento de otras que se quedan ahí olvidadas en cajones de la memoria, ¿no? Del esquecimiento, perdón, esquecimiento, ¿no? Del olvido. Entonces, yo empecé a crear el libro un poco haciendo asociaciones de imágenes, textos, tentando criar una narrativa que empezaba con los
los primeros años de mi vida con mi relación con mi abuelo, que era fotógrafo y médico, pediatra, fotógrafo y cineasta amador, que tenía una cámara Bolex 16 milímetros y cámaras fotográficas y laboratorio blanco y negro, que me fascinó profundamente a los 3 años de edad, entrar en este espacio rojo, misterioso, ¿no? Mi abuelo es una especie de un brujo, ¿no? Una cosa que ponía las imágenes para aparecer y todo. Ese encantamiento me marcó profundamente toda mi vida. Entonces empecé el libro hablando un poco de esta relación con mi abuelo, y también puse un poco de las imágenes, de unos fotogramas de algunas de las películas de este abuelo, que fue muy importante para mí, y también trabajos que yo he hecho que se relacionaban con la infancia de una cierta forma, ¿no? Entonces tiene algunos videos que son documentales, digamos así, de niños brincando o peleando en la playa, que de La Ventana de mi habitación, que es un documentario de 5 minutos muy importante en mi obra. Entonces puso algunos fragmentos hasta llegar, por ejemplo, a Limbo, que es un otro video que yo he hecho muchos años después, ya en Uruguay, que es un video que yo he hecho sobre mis impresiones de los pampas uruguayos y gaúchos de Rio Grande do Sul para la Bienal de Mercosul de 2011, yo creo, 11, 12, que también son un poco esa cosa de parque de diversiones o placitas en el interior de Uruguay, abandonadas, una cosa un poco, mucho ventoso, ¿no? Como hoy, ese viento en los balanzos, el hierro, el hierro viejo que da un sonido muy extraño, esses lugares um pouco fantasmagóricos que o Uruguai me inspirou quando Verônica me invitou a viver aqui, a venir aqui, se viver porque vou a viver aqui, porque casei com uma uruguaia e cambiou minha vida e tudo isso. Essa é uma outra história. Sim, foi uma consequência. Então, Limbo é video muito marcante porque é uma impressão muito forte de Uruguai y que relaciona también a la infancia, a los niños, a los juegos de niños, ¿no? Entonces fui construyendo un poco la narrativa del libro, empezando por mis influencias más remotas hasta llegar por ejemplo, después paso un poco para la idea de la palabra, la importancia de la palabra en mi obra, tanto en video cuanto en los largometrajes. He hecho varias cosas, varios trabajos que, por ejemplo, un largometraje se llama Accidente, que yo he hecho en Brasil, en Minas Gerais específicamente, sobre ciudades, sobre nombres de ciudades de Minas, que yo seleccioné como 200, Minas Gerais tiene como 800 ciudades, y los nombres son muy impresionantes, muy interesantes. Eu selecionei como 100, 150 nomes interessantes, imprimi, puse em la mesa e comecei a criar pequenos poemas com os nomes da cidade. Escolhi o que me gostou mais, eu e Pablo Lobato, que é o coautor desta obra, e depois fui a fazer uma película visitando estas cidades cujos nomes formavam o poema. Então, se chama Accidente, pois justamente foi uma película onde a narrativa era criada por 2 camadas narrativas. Uma é a história do poema, que se ia haciendo à medida que ia visitando as cidades, e cada coisa que acidentalmente acontecia nestas cidades. Então, é uma película cujo roteiro, o guión, foi feito através da palavra, de um poema, então a importância da palavra neste trabalho e em outros trabalhos são muito fortes. Esto no livro também, em uma história de uma vida, a palavra, ¿no?
después de la infancia o durante la infancia, el contacto con la palabra también es una cosa muy interesante. Hasta llegar a momentos de mi obra donde, por ejemplo, un otro largometraje se llama Existo, que también es una obra muy importante de un poeta brasileño que se llama Paulo Leminski, y que ha hecho un livro de vanguardia, assim, uma prosa poética muito delirante, imaginando René Descartes, o filósofo cartesiano francês, se tivera venido a Brasil junto com Maurício de Nassau no século XVII, porque gravitava aí na órbita da corte de Maurício de Nassau em Holanda, e Maurício de Nassau trazia vários filósofos e intelectuais para acá. Entonces la obra Existo es como una traducción en imágenes y sonidos de este libro de Paulo Leminski. Yo digo esto porque la fuerza de las palabras de ese libro, que yo leía geralmente en pé, en voz alta, porque era muy poderosa la narrativa y muy difícil de entender un poco la narrativa, pero muy fuerte la sonoridad de las palabras, o que se dice la melopeia, ¿no? Como decía Exapound, la melopeia es muy fuerte. Entonces es como un niño que está aprendiendo a hablar y que el sentido de las palabras ainda está un poco perdido en el horizonte, ¿no? Entonces yo leí este libro como si no preocupaba mucho con el sentido de las palabras, pero con la fluidez de la melodía de las palabras, ¿no? Entonces es un otro trabajo donde la palabra tiene una fuerza muy grande. Entonces en el libro yo fui construyendo estas cosas, haciendo conexiones obviamente visuales entre imágenes, textos que escribí de cosas más variadas posibles, textos às vezes ensaísticos, às vezes uma ficção, uma pequena ficção, às vezes uma crônica, un recuerdo, no sé, he mezclado con, en las páginas amarillas, son algunos recortes de unos fragmentos de depoimentos o de hablas, de charlas, de personajes de mis largos metrajes. Y también, casi al final del libro, tenemos un glosario incompleto y provisorio, como bien ha dicho él, de Moacir dos Anjos, que es un crítico, curador de arte no Brasil, muy interesante, que ha hecho un glosario encontrando palavras para cada letra de um alfabeto sobre minha obra. Então o livro foi mais ou menos construído neste formato, nesta lógica e neste ritmo, que foi muito prazeroso, pero me deu muito trabalho, casi muito mais trabalho do que editar um largometraje, por exemplo. Qué delicia, Cao, escucharte hablar. Y también estaba pensando que quería que sepan cuando vayan a entrar más en la obra de Cao, que estén atentos al hecho de que no solo es la literatura que te inspira, además de evidentemente todo el universo de la realidad, de las cosas que te llaman la atención, a las cuales sos muy sensible y que lográs, ¿no? Capturar y traer para tu mundo visual y audiovisual, sino que también es tu capacidad, y eso lo van a poder ver en el libro, en los textos cortos que son como inicios de capítulos a lo largo de todas las narrativas visuales, que tu capacidad de contar en palabras sensaciones, recuerdos, y en un mundo de asociaciones como muy libres entre el pasado, el presente, experiencias que tuviste haciendo películas que después te llevan al laboratorio en el fondo de tu quintal de tu abuelo, y que después te llevan a recuerdos de Natair, la cocinera de tu infancia, y entonces que tiene una capacidad de entretejer recuerdos desde asociaciones como muy libres y de darle, ponerlos en palabras, o sea, tienes una capacidad literaria también
muy grande, y al leerlo a Cao, al leer sus palabras que describen sus recuerdos de imágenes, casi que nos olvidamos que estamos leyendo palabras y estamos viendo de nuevo películas e imágenes tuyas. Eso es muy especial, y realmente como que le da cuerpo a esa sensibilidad tan a flor de piel que tenés y que nunca perdés. ¿Y qué es lo contrario de lo que se hace? Que es un poco lo contrario de lo que se hace normalmente. Primero hay un libro que se hace película en nuestra sociedad actual, ¿no? Es raro que haya una especie de película, o aunque sea una película mental, que se haga libro. Es heroico, ¿no? No lo vi todavía. Podemos La literatura para mí era una cosa muy fuerte porque es como un cine o una película, pero donde las imágenes están proyectadas en el fondo de su cerebro. El grande ecrán, la pantalla está acá, en la imaginación. Cada vez que quedo más viejo, voy leyendo más y viendo menos películas. Yo acho mucho más fascinante cada vez más la literatura do que el cine, no sé por qué, porque es fascinante, la palabra es lo que inspira miles de películas, ¿no? Sí, eso es increíble, es una arte muy impresionante. Por eso, pero el libro no es una tentativa es criar también, pensar un poco la forma narrativa de un libro de arte o sobre la obra de un artista, que no sea una cosa un poco tan aburrida, que a veces até bueno pegar un poco cronológicamente, ver, pero que separe un poco la vida del artista de la obra, que la obra sea más importante, que el libro sea también una obra en sí, y no me interesa lo que hacía a los 12 años, después a los 15, a los 20. Esto es lo que menos importa, ¿no? Lo que importa un poco es brincar, dialogar las obras entre sí, como si fueran un elemento. Cuando va a editar una película, tiene imágenes, sonidos. Geralmente hago películas sin guiones, muy raro hacer un guión para una película. Entonces, es como la narrativa, la escritura de una película es hecha con imágenes y sonidos que son esencialmente, ontológicamente, a esencia del cine, que fue muy impregnado y muy influenciado por la literatura desde el inicio, ¿no? No habían cineastas cuando empezaron el cine, entonces quien fue a hacer cine fueron escritores, dramaturgos, que tenía la palabra, ¿no? El cine es algo audiovisual, imagen, sonido. Entonces, el libro tenemos posibilidad de texto, imágenes fixas, ¿no? Y el cine tiene también un otro, imagen, sonido y el tiempo, el ritmo, el movimiento, ¿no? Que es una cosa muy importante. Estaba pensando acá, Cao, dos cosas, ¿no? Una, que el libro lo hiciste a partir de tu trabajo, ¿no? Y no sobre tu trabajo. Entonces, otra cosa que como Cao logra fusionar siempre forma y contenido y permitir que esa unidad hable por sí misma en las películas de él, especialmente, tanto en los largos metrajes como en los cortos, eso se siente instantáneamente. El libro hace eso también. El libro, su textura de la tapa, el papel que elegiste, los colores, el tipo de contraste que le dieron a las imágenes, o sea, son todas decisiones editoriales que tienen que ver con la creación de esta nueva obra, que realmente caracteriza, ¿no?, lo que es tu poética, volviendo a eso que queríamos. Para mí es como una cosa que volvemos continuamente. Y la otra cosa que abrí acá la página, ahora que tienen más libros para consultar y acompañarnos en el trabajo de Cao,
que es una secuencia de film stills de la película que hiciste en 2007, Andariego, Andarillo, que ya que estábamos como hablando más de cine, recuerdo dos cosas. Una charla que tuvimos hace años en una conferencia, no recuerdo muy bien a dónde ahora, que alguien dice que se está declarando ya la muerte del cine. Y parecía haber un consenso que eso realmente estaba sucediendo, ¿no? Cuando en los años 80 se hablaba de la muerte de la pintura, bueno, en los 2000 ya se estaba hablando de la muerte del cine, por un lado porque, bueno, la tecnología digital estaba suplantando todo lo que es película, que era realmente la esencia, pero por otro lado porque también se veía como un nuevo universo imagético iba a generar otro tipo de narrativas, otro tipo de relación con la imagen en el mundo, y quizás eso realmente iba a terminar con el cine. Y a mí me encantó cuando tú fuiste el único que dijiste, pero si el cine está en su infancia, el cine recién está empezando. Y tú, si bien desde los 80 trabajás con distintos formatos cinematográficos y en realidad pasaste por todos, me parece, y en los 2000 estás haciendo De la ventana de mi cuarto, esa película de los dos chiquilines en Manaus luchando abajo de la lluvia, en el barro, divina, en Super 8. Por otro lado, esa declaración de que el cine está en su infancia no tenía que ver con una cartografía tecnológica o técnica, porque tú además en tu trabajo, si bien usaste y pasaste por todos los soportes, no es ese el énfasis, es mucho más, tiene mucho más que ver con la mirada, ¿no? Entonces, de repente, no sé si querés elegir esta obra o elegís otras, pero me parece que Andariego, en la manera en que simplemente te tiras en las sierras de Minas Gerais a seguir a tres personajes cuyo día a día es caminar, me parece que también, porque hacen películas de distintas maneras, hay unas que parten de obras literarias que son como con una construcción más formal y premeditada, pero hay otros en que simplemente te tirás adentro del paisaje, ¿no? Sí, yo digo, esta cosa del cine está ainda aún en su infancia, claro, porque comparado a pintura, a literatura, a las otras músicas que tienen miles y miles de años, el cine tiene un siglo y poco. Está empezando ahora y empezó de una forma muy influenciada por, como dice, por las otras artes. El cine no está muriendo, está cambiando, ¿no? Está cambiando, no se sabe para dónde, pero existe, al contrario, mucha fuerza en la diversidad y la pluralidad del cine, y también la hibridez que el cine tomó y el diálogo con otras artes, como las artes plásticas, por ejemplo, ¿no? Con las exposiciones. El cine está cambiando de sitio, a veces, de lugar, ¿no? Tradicionalmente, el cubo negro, donde está ahí encerrado para una inmersión total, para ver una película de 1 hora y media, que es el clásico, ¿no? 2 horas más o menos. Esto va a continuar existiendo, pero muchas otras cosas del mundo del audiovisual está cambiando. Una de ellas es la relación del cine con el espacio, con el espacio. Porque el cine desde mucho es una arte en el tiempo. Es como decía Andrei Tarkovsky, es una escultura en el tiempo, esculpir el tiempo, ¿no? Cuando hace una edición de una película, sientes como si estuviera esculpiendo el tiempo. El cine empezó antes, no tenía esa noción narrativa,
de construção de uma narrativa que era hecha a través de la montaje principalmente, porque la montaje no existía. Entonces el cine era una cosa que enviaban a los exhibidores una actualidades, ¿no? De la Torre Eiffel o de la Bahía de Guanabara, no sé, de Río de Janeiro, y el propio exhibidor hacía la montaje sobre lo que las personas iban a ver. Primero la Torre Eiffel, después o sea, la idea de montaje no existía. Y el proyector, otra cosa es que el proyector se quedaba en el medio de la sala. Y las personas quedaban mirando mucho más el proyector do que la película, porque era una cosa absurdamente nueva e increíble, ¿no? Entonces, cuando descubrieron expertamente que sacar el proyector de la sala escura, o sea, el espacio físico estaba presente en el primordio del cine. Cuando sacaron el proyector del medio de la sala, escondieron, apagaron las luces, se quedó una viaje en el tiempo, ¿no? En el tiempo completamente. Es una viaje de 2 horas y un espacio que está en la pantalla, pero un espacio en el tiempo. Es una viaje en el tiempo. Y hoy, después de más de un siglo, estamos volviendo un poco a tener que pensar el espacio. Los proyectores están ahí para todos los lados. Podríamos estar haciendo proyecciones acá en este sitio, en el piso, en el cuerpo de una persona, o sea, en los museos, en las galerías. Un artista, cuando va a presentar un audiovisual, que es un cine, de una cierta forma, una obra en audiovisual, tiene que pensar el tamaño de la pantalla, cómo va a ser preparar, las personas van a pasar, quedar en pie, van a quedar sentadas ahí, van a sentar como en un banco duro, una cosa muy confortable. La película tiene inicio, medio, fin, o es una cosa en loop que se puede más transitar por aquello. Entonces son cuestiones que son muy nuevas, ¿no? Para el desenvolvimiento del audiovisual, del cine. Y hay muchos también cineastas haciendo obras para museos y galerías como artistas que hacen cine también. Entonces existe una interlocución en estas dos áreas muy interesante, ¿no? Yo creo que las artes plásticas, por ser muy antigua y ya se autodecretó muerta, ¿no? Desde Duchamp y otros, ¿no? Dice de la muerte de la pintura, pero la muerte de la arte ya fue decretada varias veces. Sí, muchas veces. Entonces es una arte muy más madura para abrir su pecho para recibir otras formas de manifestación como el cine, o como la música, como el teatro, no sé. Eso es muy interesante. El cine no, el cine es una cosa un poco más engessada, más industrial, más cara, muy cara. Y los exhibidores son personas a veces muy difíciles, no tienen una apertura, una cosa muy, quieren plata obviamente, ¿no? Tienen que pagar las cuentas ahí de su cine y todo. Entonces llega ahí con una obra de 8 horas de duración, jamás va a querer pasar su película, pero un curador de una bienal puede ser que quiera, ¿no? Pasar ahí una película. Entonces esas cuestiones son muy actuales. Y también la cosa que decía Verónica, por ejemplo, de Andariego o otras películas, es que con la transformación, que siempre el cine estuvo linkado, vinculado a revolución tecnológica. Entonces, con el advento de la cámara digital, lo que pasó fue que la captura de la imagen, el flujo de tiempo que podría tener cuando hacía una película, se quedó muy más libre, muy más acerca del tiempo de la vida. Porque lo que pasaba antes es que una película era una cosa muy cara, no se podía quedar con una cámara de 35 milímetros, con películas carísimas, 1 hora ligada, pegando el flujo del tiempo. Esta cosa que Deleuze habla muy bien del flujo del tiempo, es una cosa que el video trouxe para el cine,
é que o cine estava um pouco se afastando um pouco de la vida, do tempo de la vida, não? Porque a vida não é hecha de solo momentos grandiosos, momentos de todo diálogos todo el tiempo, porque no había silencio en las películas más. Las montajes de los cines de Hollywood son solo acción, pero las acciones más a veces obvias, porque a veces este mar o la arena, una arena que aparentemente no pasa nada, está en constante movimiento también. Entonces esa cosa de lo mínimo, de la acción mínima es muy importante para sentir un poco que el cine también se puede aproximar del tiempo de la vida, ¿no? En mis películas, Andariego, por ejemplo, es un poco esto, porque quiso hacer una película sobre andariegos de estrada, porque a mí me encanta andar, caminar, y me encanta mucho cuando camino. Mi pensamiento, después de media hora, 40 minutos, empieza a hacer asociaciones alucinantes. Esto me encantaba. Cuando llegaba a veces de una hora de caminada, estaba pensando, ¿dónde vim parar aquí mi pensamiento? Me quedaba retroceder así para ver las asociaciones que había hecho. Entonces yo pensé, si yo caminando una hora ya estoy así, en este grado de alucinación, imagina personas que pasan 25 años caminando durante 24 horas por día en autopistas. Y quiso hacer películas sobre la relación del caminar con el pensamiento y el tiempo de este caminante, ¿no? que es la película Andariego, que además que esta es otra cosa, cómo transformar la sensación de un pensamiento de un andariego, o por ejemplo de un camión o de un ónibus, que passa todo o tempo ao lado del andariego e que hace um movimento de vácuo, de movimento de aire, de sonido intenso. Esto para mim eu sentia muito medo quando estava aí filmando em la beira da autopista, como passar essa sensação para o cine, não? Muito mais que fazer entrevistas ou coisas antropológicas sobre a vida dessa pessoa, o porquê estão caminhando. Eu queria passar para o espectador a impressão de estar caminhando junto a ele, a sensação. Então, as imagens, por exemplo, na película tem os caminhões com esta coisa do calor que emana do asfalto, que se queda um pouco borrada as imagens, pareciam monstros que passando todo o tempo. Então, isto se hace com o tempo, com efeitos fotográficos, de sonido também, a relação narrativa de diálogo entre o sonido e a imagem, e também para já do sonido e a imagem, uma tentativa de fazer com que o espectador possa oler a imagem. Oler? Sim, quase como o tocar. Por exemplo, a ideia de uma sinestesia de sentidos entre que el cine pueda, porque hoy las imágenes casi se pueden tocar. No estamos en una era donde las imágenes se puede, tocamos todo el tiempo las imágenes, ¿no? Entonces hay un aspecto táctil para além del visual y auditivo en la imagen. Entonces eso es una cosa interesante. Bueno, son varias cuestiones. Son muchas cuestiones, ¿no? Y podemos seguir por horas, pero en un mundo no cahuense, el reloj sigue siendo el dictador. Y sí, tenemos que ir cerrando, después podemos ir todos a la playa y seguir charlando, pero entonces queríamos invitarlos, por favor, a que le hagan preguntas a Cao, que quieran hacer alguna observación, darse alguna duda. ¿Dónde podemos ver caminador? Andariego. Andariego fue lanzado en Brasil en video, en DVD. Bueno, yo tengo el link, puedo te enviar un link, pero no está distribuido, fue distribuido ahí en el cine, en España, en algunos países, pero
esa cosa de cine, ¿no? Que pasa y después donde puede haber las películas, ¿no? Cuando son tipos de películas muy radicales que no encuentran mucho, pero hay un público ahí, hay personas que en YouTube debe haber, no sé, pero lo más garantido es que y esta película, o muchas de mis películas, son mejor mismo hacer una sesión de una pantalla grande, porque la inmersión en la imagen y el sonido es muy importante para la aprehensión, porque no son películas de diálogo narrativo que se puede ver en una película acompañada en una pantalla pequeña. Es muy fuerte el poder del sonido y de la imagen. Si no tiene un sonido bueno, una imagen buena, no va a tener la misma absorción. Sí. Claro, a veces mejor, claro. Cao, tú tenés en tu web news donde la gente puede acompañar las muestras que estás haciendo y en ese caso poder coincidir con alguna sesión. Sí, tiene ahí mi web, que es mi nombre, caoguimarães.com. Tiene fragmentos. En la feria va a tener videos. En la galería Chipás. En la Galería Chipás tiene todas mis películas ahí que puede pedir a Sofía. A Sofía para ver. Que tiene, Ya va a ser nuestro guía. sí, y ahí tiene material y todo. Sofía, cuéntanos qué película vamos a ver mañana en cines. Mañana. ¿Y cuál vamos? ¿Vos contás cuál es la que tenemos sentido? Concierto para También Clorofila. es Chipás donde queda la celda. La Galería Zipas, tenemos el nuevo local en Manantiales, para quien no pasó todavía por ahí. Abrimos justamente la galería, inauguramos con una fantástica exposición de Cao, con 3 series nuevas fotográficas, y la exposición se llama Después, van a venir a verla y van a conocerla ahí. Y vamos a proyectar mañana el Peyote, ¿no, Cao? Mañana sí, mañana tenemos. Mañana es Peyote. A la noche, ¿no? Sí, a la noche, a las 23 horas es la película Peyote, que es un cortometraje eso. Y en el Video Room tenemos de la feria. Y en nuestro programa de Video Room en la feria tenemos la película Concierto para Clorofila del año 2006, que se va a estar exhibiendo hoy durante 2 horas. Va a estar en loop, Concierto para Clorofila, en el Video Room de la feria. Vamos a... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Yo creo que es de 7 a 9. Yo creo. El programa. Sí, puedo checarlo. Nos quedamos con una última pregunta para acá. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Si no, no queda más que agradecerles. Otra pregunta. Ya sabemos que estás casado con un uruguayo, eso, el amor puede surgir un poco de ahí, pero ¿qué es lo que vos más amás del Uruguay? A mí como uruguaya me interesa saber lo que te conquistó. Muchas cosas. Por ejemplo, dos cosas. Una es que cuando está en una carretera durante horas conducindo e não há coche que passa, e quando passa coche é usted mismo volviendo. O entonces el título del libro de la venezolana que escribió sobre los uruguayos, infelizmente estamos bien. Bueno, muchas gracias, ahora terminamos. Los invito a venir a la feria para los que no vinieron. Laura, no se oye. ¿Debes ponerlo bien en Sí. Bueno, nada. Yo soy Laura Olea, la directora de la feria. Los que no fueron ayer, por favor vayan, ven las piezas de Cao. También tenemos una serie de galerías súper lindas, interesantes, y un programa cultural también muy interesante. Hoy tenemos una charla. Todo lo que usted quería saber sobre el galerista, él nos animaba a preguntar. Con Reno, Paz, Jonathan Carroll, Jorge Castillo y Mario Cristiano. Así que los espero. ¿Okay? Gracias.
Los niños están en la galería Cipan.